Y este tercer mensaje estaba dirigido a la iglesia que se encontraba en Pérgamo, una ciudad, como ya lo dijimos, se encuentra en la actual Turquía. Y durante la época del apóstol Juan, quien fue el que escribió lo que el Señor Jesucristo le dijera a cada iglesia, eran mensajes específicos, hermano, para cada iglesia. Pero como ya lo dijimos, todas las iglesias podían ver el mensaje o lo que Juan escribió en el Apocalipsis, porque era como una epístola circular que llegó a todas las 7 iglesias. Todos sabían, aunque cada una tenía un mensaje específico. Esta tercera carta se dirige pues a los creyentes. Si ustedes miran allí, era el número 13, y en esa región estaba lo que era la comunidad de Pérgamo, y eran los creyentes que estaban allí en una provincia muy hermosa, por lo que estaba situada donde llegaban 2 fuentes de un río muy conocido en ese tiempo, pero también era una ciudad donde tenían un centro de culto a dioses paganos. Dentro de ellos estaba el dios Dionisio, Zeus, y entre otros eran dioses que ellos adoraban y lo tenían muy común en esa región. Por lo tanto, los cristianos batallaban con esta tendencia que tenía el pueblo de adorar o tener este culto a dioses paganos. Vamos a ir ahí al pasaje, hermano, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, y el mensaje está desde el 12 al 17. Dice así la palabra del Señor, Apocalipsis 2, el 12 en adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, a los que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Verso 17: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que la recibe. Este mensaje, hermanos, tiene un poquito de misterio quizás, y un deseo de poder conocer lo que Dios tiene y la promesa. Pero antes también miramos que el Señor quiere orientar a la iglesia a medida va llevándole el mensaje, y en este caso en particular el contenido o el diagnóstico que el Señor le hace a esta iglesia comienza con el elogio o las cosas positivas en la cual encontraba. No olvidando, hermanos, que siempre el mensaje viene de parte de Cristo. No nos olvidemos, en todo el estudio que estamos llevando en el desarrollo de estas 7 iglesias, entendamos que siempre el mensaje viene de Cristo. Y Él se presenta cada vez que va a hacer el mensaje. Él dice quién es el que está dando el mensaje. Por eso
Ahí en el verso 12 escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Y es Jesús mismo identificando. Si usted va al capítulo 1, ahí están todas las descripciones que Jesús daba de él mismo. Y en cada iglesia él va usando algo para identificarse de acuerdo al mensaje que trae. En este caso, el mensaje viene un elogio, pero también viene la espada de dos filos, significaba juicio, que él iba a traer juicio para esta congregación si no se arrepentían. Y entonces ese era la identificación por la cual Jesús se identifica como el de la espada de dos filos. Pero que el pueblo entendiera, o la iglesia entendiera, que era Jesucristo mismo hablando. Pero ahí vienen los elogios desde el verso 13 en adelante. Dice: yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Es decir, a esta iglesia, hermano, donde estaba desarrollada, era un problema. Imagínate que le digan donde está el trono de Satanás. Prácticamente los que gobernaban o los que dirigían en donde estaba era el mal. Porque el trono quiere decir alguien que tiene el control, el que domina. Y dice, allí estaba Pérgamo, estaba el trono de Satanás. Dice, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Y esto es lo que le elogiaba, que aún en medio del que tiene el control, ellos no habían negado la fe en Cristo. Los creyentes que estaban allí, dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Interesante que este personaje, Antipas, era un médico y pertenecía a un colegio de médicos, pero a él, hermano, lo tenían como sospechoso de propagar secretamente el evangelio. Todo el colegio de los médicos, los que se conocían como, la palabra está mera rara, los esculapios le llamaban en ese tiempo, pero era un gremio de médicos, es decir, como una unión. Y estos sospechaban que este Antipas andaba hablando del evangelio. Me acordé de nuestra hermana Ada por acá. Pero hermana Ada siempre me dice, hermano, yo cuando yo estoy trabajando ahí en el hospital, sí, allá está hermana Ada, no la había visto, pero ella me dice, yo cuando puedo, hermano, si me lo permiten, yo oro por los enfermos que están ahí, crees en Cristo y ahora, a lo mejor no está permitido dentro de las normas del establecimiento donde ella trabaja, pero pues hay una verdad que declarar. Antipas hacía lo mismo y por eso lo acusaron, el mismo gremio lo acusaron con el César. Y esa razón fue que él fue condenado a muerte. Por eso es que el Señor reconoce y les elogia, le dice, aunque vieron la muerte, porque la muerte no fue una muerte sencilla. Antipas, hermano, fue colocado dentro de un toro de cobre, que luego fue calentado sobre el fuego hasta que estuviera rojo. O sea, lo metieron dentro, vivo, y ahí lo calentaron, hasta que el toro se pusiera rojo. Y así fue la muerte de Antipas. Por eso el reconocimiento y el elogio que el Señor les hace, nosotros lo leemos allí, pero es interesante leer la historia para uno poder tener memoria. Yo cuando leía de eso, nosotros no estamos pasando nada, hermano, ¿de qué nos quejamos? No hemos visto nada, por eso no miramos la necesidad de buscar el poder de Dios para que nuestra fe sea firme, porque va a haber momentos como vimos la semana pasada, cuando entren las pruebas, los 10 días. Necesitamos el poder de Dios, hermano. Pero Dios nos ha dado también esa autoridad, ese poder a través del Espíritu Santo. Pero dice allí,
y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Oh, pero fue la muerte que pasó, imagínense el cuadro de lo que pasó, y todavía ellos dijeron, no, pues yo sigo creyendo en el Señor. Sí, pero mira lo que le pasó a Antipas. Y por eso el elogio a la iglesia. Por eso les dice, yo conozco tus obras. Y esto es lo importante. Yo siempre me regocijo, hermano, cada vez que leo la historia de una iglesia, cuando Jesús dice, yo conozco tus obras. ¿Sabe por qué? Porque eso me alienta. Porque lo que los demás no saben, a veces tú dices, ay, si los hermanos supieran cuánto tiempo me lleva a preparar un sermón. Y a veces digo, cállate. El Señor lo sabe. Y yo no tengo que presumirle a nadie más acá, ni andar, ay, pobrecito hermano, supiera, ando desvelado porque no he dormido. No, hermano, Dios lo sabe. Sabe todo, si me forcé o no me forcé, Él lo sabe. Pero lo importante es que nosotros reconozcamos que todo lo que tú haces para la obra del Señor, Él lo sabe, porque en el principio de la primera iglesia dice, Él anda entre vosotros. Así que si tú no lo crees, Él está ahí a tu lado. Y con la intención que tú estás de recibir el mensaje o estás aburrido, Él lo sabe. Así que no le presuma al Señor acá que usted está, Él sabe cómo está, hermano. Y si hay algo con el que está batallando ahí, dígale, Señor, ayúdame a poder retener lo que tú me estás diciendo, tener mi mente abierta para poder tener esto que es un tesoro que nos va a servir, porque nuestro propósito, hermanos, es alcanzar la promesa que Dios tiene, y más adelante la vamos a ver. Así es que atento, no se me duerma, porque si usted no sabe lo que la promesa, se va a quedar ahí como, ay, ¿por qué? Pero esté atento. Pero esto es lo que pasaba, por eso los elogiaba él. Porque aún en el momento de la dificultad, cuando vienen las persecuciones y los sufrimientos, siempre la fe de aquel que está esperando, el que tiene el poder absoluto y el que conoce todo, siempre va a tener la recompensa para aquellos que permanecen en la fe. Y esto es lo que les elogiaba a ellos. Y dice, donde mora Satanás. O sea que si usted ve la historia, en ese pasaje 2 veces le dice, donde mora Satanás, para que el pueblo se diera cuenta, yo sé. Porque mira, a veces hay pretextos nosotros de decir, a veces no queremos ni venir a la iglesia por cualquier cosita que pasó. Y estamos queriendo convencer al Señor la razón por la cual no buscamos su rostro, por la cual no venimos. Y aquí le dice, yo sé que has mantenido mi fe aún en el trono de Satanás. No, si en mi casa todos somos cristianos, en mi casa, mi familia toda es cristiana, entonces no tenemos ninguna objeción, no nos están poniendo. Si vas a la iglesia, ya sabes lo que te toca. Más bien nos dicen al revés, ¿no? Si no vas a la iglesia, hay que decirles a algunos así, ¿verdad? Pero ellos, hermanos, estaban viviendo donde moraba Satanás. Es decir, que para ellos mantener la fe era algo que tenían que estar determinados. Nuestra visión que dice al final, determinados a vivir nuestra vida para la gloria de Dios. Hermanos, si nosotros no estamos determinados, cualquier cosa nos va a desanimar. Por eso nuestro objetivo y nuestra visión es que todos lleguemos a determinar. Y cuando tú determinas eso, hermano, tú vas a vencer cualquier cosa y todo lo vas a ver. Cualquier problema que se presente va a ser fácil, porque tú ya estás determinado, decidido a vivir para glorificar a Dios. Y eso es lo que les estaba honrando allí el Señor. Pero también tenía, a pesar de los elogios, no era fácil donde estaban perseverando en la fe. Y dejo este espacio para que nosotros reflexionemos qué es lo que nos está deteniendo a nosotros para poder seguir en la fe. A veces son cositas muy sencillas. Yo sé que allá afuera está caliente, bien caliente. Pero gracias a Dios aquí estamos. Espero que el frío no nos haga dormir.
Y si está causándole ahí, porque yo sé, si trabajó durante el día, en la mañana, le va a dar sueño. Así que de vez en cuando ahí péguele, no le pegue. Muévale el brazo y le ánimo, ánimo. Para que podamos entender toda el mensaje. Pero tenía esto, hermano, el verso 14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas. Y eso ya nosotros lo miramos, todo lo que eran los nicolaitas en Esmirna, lo vimos también en el mensaje a Éfeso. Si quieres saber más, vaya para allí y pueda saber más. Pero tenía que ver, hermano, con una mezcla de poder permitir ciertas cosas que a Dios no le agradaban, pero hacer ver que estaba bien, que no había problema, tú podías seguir tu cristianismo y todo, y haciendo otras prácticas. En nuestro tiempo podemos decir que lo que podía reprender el Señor era todo lo que tiene que ver con las prácticas religiosas, todo aquello que se hacía religiosamente pensando agradar a Dios, y las inmoralidades sexuales. Eso era en específico lo que les estaba reprendiendo el Señor. Sí, sé que están allí, algunos han mantenido la fe, pero permite. No era que los mismos que estaban manteniendo la fe eran los que estaban haciendo eso, sino que permitían. Y este es un problema, hermano. En la congregación el Señor estaba reprendiendo. Nosotros somos comunidad, somos miembros de un solo cuerpo, que tenemos que velarnos unos por otros. O sea, a veces existe el egoísmo y dice: bueno, yo estoy bien, hay que ver si se va al infierno él. El cuerpo de Cristo, hermano, lea el capítulo 4 de Efesios. Dice que soportándonos unos a otros en amor. Ese soportando es hasta que todos lleguen a la unidad de la fe. Ellos, lo que le estaba reprendiendo, les elogió que habían mantenido la fe, pero en cierta manera dice: yo estoy bien aquí, pero estos que se meten con Balaam allí, hay que vean ellos. Pero cuando somos comunidad, hermano, como somos miembros de un solo cuerpo, nosotros tenemos que entender: él es parte del cuerpo. Yo no puedo funcionar si ese miembro no está funcionando bien. Y si este está contaminado, yo tengo que ver que se descontamine, porque de alguna manera me va a llegar a afectar la contaminación de él. Y esto es lo que le estaba reprendiendo el Señor. Dice: tienen algunos que retienen. Dice: tienes ahí a los que retienen a la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Verso 15: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que yo aborrezco. El jueves pasado hablábamos, y esto resumiendo, hermano, la doctrina de los nicolaitas tenía que ver con ser híbridos, cristianos híbridos, parte espiritual y parte mundana en nuestro tiempo. Eso es lo que los nicolaitas decían: no importa. Su filosofía era que lo que hicieras con la carne no le afectaba a tu alma. Por eso ellos aceptaban la inmoralidad sexual. Bueno, eso es en la carne, pero tu alma está tranquila. Y eso es lo que se permitía ahí, y a eso Dios los reprendía. Jesucristo en ese mensaje los estaba reprendiendo. Para ahora es lo mismo. Dios aborrece, diga conmigo, Dios aborrece a los híbridos. Ese término es muy común ahora para nosotros, hermano, por la situación de los carros, ¿no? ¿Sabe cuáles son los carros híbridos? Los que trabajan con electricidad y con híbrido. Hay cristianos ahora que piensan agradar a Dios en una forma híbrida.
3 días en el mundo, 4 días con Dios. Por lo menos hay 4, está un poquito más del 50%. Y piensa que basado en el porcentaje tiene más ventaja de poder decir, no, pues tengo más espiritual que mundano. Hermano, déjame decirte algo. Dios es celoso. Más adelante, en la última mensaje, vamos a ver los tibios. Y esto tenía que ver, Dios los aborrece. Dios aborrece, es decir, mejor identifícate, pero no híbrido. Espero que el término se les quede por lo menos esto. Y usted, siempre cuando haya algo que lo lleve a tener ese concepto de estilo de vida, se defina, hermano. O eléctrico o gas. Llevándolo al término espiritual, o consagrado a Dios, o mejor, o a la carne. Pero no de los dos. Ahora, eso no quiere decir que no vamos a fallar, ni me esté mirando así, porque, hermano, usted se cree espiritual. Les veo los rostros y usted ya está haciendo un juicio, ¿verdad? No, estamos en esta naturaleza que siempre nos va a tentar, pero no es mi deseo. O sea, inmediatamente cuando fallo, dice la palabra del Señor que estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero si alguno pecare, abogado tenemos a Jesucristo para con el Padre. Y el Espíritu que ha dado, hermano, Él nos va a hacer saber y no me va, aquellos que han aceptado al Señor y tú has experimentado la presencia del Espíritu Santo, no me va a dejar mentir que hay una voz que le está diciendo y ahora le está recordando, allí fuiste híbrido. Pero no me diga, nomás resuelva su problema. Nomás tráigaselo a Dios. Porque ese era el mensaje que le llevaba y la reprensión, hermano, y a veces uno piensa que porque estás haciendo algo bien, Dios debe conceder algo otras cosas o permitir algo otras cosas. Pero no, a ellos les estaba diciendo, pero tienes algo ahí que retienes a esos que están allí aceptando esta doctrina, esta manera de poder aceptar, hermano, el concepto de una manera religiosa o práctica religiosa, que todo lo que tenía que ver con los ídolos eran los cultos que ellos pensaban que atendiendo eso podían agradar al Señor. Pero el Señor lo rechaza. Todo compromiso religioso y que tiene que ver con la moral, nosotros debemos saber que Dios lo rechaza. Todo principio, hermano, ahora la sociedad se ha ocupado de minimizar todos los patrones de conducta, aquello que Dios ha establecido como norma de vida y principios de vida. La sociedad se ha encargado de hacernos saber que eso no está mal. Si nosotros leíamos en la Biblia antes que a lo malo le dirán bueno y a lo bueno malo, hermano, y eso ya no está para el futuro, estamos hoy. Y nosotros debemos identificar que aún dentro de la comunidad cristiana ya muchos le están diciendo bueno a lo malo. Y si nosotros no estamos firmes en la fe, fácilmente vamos a aceptar y a no denunciarlo y a no llamar la atención, hermano. Y cuando se hace, no se hace con un propósito de querer hacer sentir mal al hermano, sino restaurarlo. Decirle, no, eso no le agrada a Dios. Por eso que, como le decía yo, el capítulo 4 dice, vosotros que sois espirituales, sobrellevad la carga de los débiles. Dice la palabra del Señor. Es parte de la responsabilidad y a eso es lo que le llamaba el Señor. Porque Dios espera, hermano, que no haya un compromiso con influencia de la sociedad, de lo que la mayoría ahora dispone
para hacer presión en la fe nuestra y poder diluir el mensaje del evangelio. Lo que Dios dice no es no, hermano, y tiene que seguir siendo no. Y el Hijo de Dios tiene que estar claro en las verdades establecidas por la palabra del Señor, porque eso no va a cambiar independientemente cuánta ideología se levante en contra del conocimiento de Dios. Porque Él fue el que nos formó, Él fue el que estructuró. Ahora nosotros tenemos problemas, hermano, con lo que es la institución de la familia. Aún dentro de las congregaciones que dicen buscar de Dios, están aceptando que ya no es hombre y mujer. Y ahora hay temor aún de hablar porque ya te van a señalar. ¿Qué importa, hermano? Pero lo que Dios estableció fue esa institución llamado matrimonio, que tiene que ser hombre y mujer, y no hay otra cosa. No hay otra cosa. Porque el que nos diseñó de esa manera. Y eso es mantener la fe. Eso es mantener los principios morales. Que aunque la sociedad quiera venir a ponértelo de diferente manera por la dignidad de la persona, aquí no hay tal cosa, hermano. Sí se respeta la dignidad porque somos imágenes de Dios. Y como imagen tengo que representar o tengo que respetar al individuo, pero no las cosas que hace el individuo, sino como persona. Tiene un alma que salvar, sí, pero eso no da licencia para poder hacer lo que nos da la gana. Entonces, hay un reclamo que les hace el Señor a esta iglesia en Pérgamo, y lo mismo para nosotros. Él busca que nuestro estilo de vida, hermanos, esté determinado para vivir para su gloria, apartados para Él. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, verso 15. Así como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No solo en la iglesia, donde quiera que vayan, es un estilo de vida. Y eso nosotros debemos de siempre tener en cuenta, porque a veces nos equivocamos o estamos mal informados que nuestro cristianismo lo tenemos que vivir solo donde hay personas cristianas. A mí me da tristeza, hermano, que la persona tenga más temor al pastor que a Dios. Porque no debe ser así, hermano. Yo lo alcanzo a ver a usted hasta donde mis ojos pueden. Pero Dios lo mira en todo tiempo. Al principio dice, yo conozco tus obras. Y usted dice, pues a lo mejor el pastor no se da cuenta. Hermano, pero hay alguien que me supervisa a mí y a usted. Y ese está en medio. En todo tiempo. No nos equivoquemos. El pensar que Dios va a aceptar nomás la porción cuando estamos en un lugar donde adoramos a Dios, sino Él nos mira en todo tiempo, porque Él quiere santidad, apartados para Él. Dice el escritor de Hebreos capítulo 12, verso 14: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Yo espero, hermanos, que nosotros podamos llegar a conclusiones propias de nuestra vida cristiana. Porque en vano, hermanos, hacemos todo lo que podemos hacer si hay tolerancia, si hay una vida híbrida espiritualmente. Debemos saber que, si bien es cierto, Dios reconoce toda la labor que hacemos, el elogio, y quizás en momentos nuestra fe está firme, pero de repente nos dejamos influir o tolerar aquello. Está bien. Por eso a veces yo siempre digo, fíjate con quién te acompañas, hermano, con quién te relacionas. ¿Por qué? Porque si tú vas a tener impacto en la persona, ok, coge, no importa que si la persona anda en malos caminos, pero tú vas a impactar con lo que tú tienes. Pero si vas a ser impactado, mejor retírate. No sé si se entendió el concepto. Porque a veces, hermano, nosotros nos confiamos
Y hay algunos hermanos que dicen, no, pues a ver si lo logro, pero es mal hablado. Y cuando acuerda, anda siendo mal hablado también. Entonces no impactó, sino que fue impactado. Y de repente se le olvidó que estaba en la comunidad cristiana y se le salieron también con aquello que fue impactado. El dicho, hermano, ese tiene mucho, el refrán que dice, dime con quién anda y te diré quién eres, tiene mucho peso. No es bíblico, no es Biblia, pero tiene mucho peso. Tiene mucho certeza lo que el refrán dice, dime con quién anda y te diré quién eres. Entonces uno tiene que saber que si tú, hermano, como luz y sal de la tierra, tienes que hacer la diferencia en el mal, en la oscuridad, en aquello que no tiene sabor. ¿Cómo? Teniendo la certeza de que tú estás apartado para Dios y hacer lo que Dios quiere. Así es que hay una reprensión para ellos, pero también está la exhortación que hace ahí en el verso 16. Dice, por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Es decir, hay una responsabilidad que nosotros como congregación, como lo que se consideran maduros espiritualmente, de sobrellevar la carga de los débiles y procurar, hermanos, exhortarlos, guiarlos, reprenderlos cuando algo está mal, decirle, no tenga temor, decirle, hermano, lo está ayudando. O eso no debe ser. O esa expresión que dijiste ahí no está bien. Dice en el capítulo 4 al final, usted lo va a leer, yo le recomiendo que lea el capítulo 4 de Efesios. Dice, ninguna palabra torpe o tonta salga de vuestra boca, sino aquellas que son para la buena edificación de los que nos oyen. Tú y yo tenemos esa responsabilidad, hermano. Es mejor andar mordida la lengua que andar divulgando palabras que traen perjuicio en nuestros hermanos. ¿Por qué digo eso? Porque a veces dice, yo oigo la expresión, dice, ay, me muerdo la lengua, pero tengo ganas de decirle unas cuantas cosas. Mejor. ¿Por qué, hermano? Porque es nuestra responsabilidad. Yo sé que a lo mejor dice, eso a mí no me afecta. Sí, pero le va a afectar a tu hermano. Y eso es parte del cuerpo de Cristo. Yo he explicado esto otras veces y yo sé que a veces por eso me llevo mucho tiempo, ¿verdad? Pero cuando uno, hermano, un miembro del cuerpo se ha afectado, los demás inmediatamente van al rescate. Yo siempre he dicho, cuando uno se da un tropezón en la ayuna de mañanita y no anda zapatos y te golpeas, tú puedes tener dolor de espalda, hermano, pero eso no va a importar. Tú te vas a doblar y te vas a sobar tu dedito, porque es el que está doliendo en ese momento. Y tu espalda, ahí después la atiendo, pero ahorita el dedo me está doliendo. Esa es la labor cuando entendemos el misterio del cuerpo de Cristo, es ver el miembro afectado y aquel que, pues sí, estoy pasando por esto, pero tú tienes todavía la capacidad de poderlo pasarle la manita. Y a algunos hay que pegarle para que se sacudan y se despiertan de donde están y de donde han caído, y decirle, levántate, permite que te alumbre Cristo y ser restaurado a poder seguir, hermanos, por eso es que la exhortación viene de esa manera y les hace saber la advertencia, y él le dice, yo estaré allí y vendré. Él trae juicio en medio de su pueblo, porque cuando hay fieles, lo que decía, imagínate que estos habían pasado, habían visto, pero y estaban en la cuna, en el trono de Satanás, y ahí estaba. Entonces Dios no va a permitir tanto escarnio. ¿Se acuerda del mensaje de Esmirna de los 10 días de prueba? Hay oraciones, hermanos, que Dios las responde y Él viene y trae juicio. Por eso que dice, vendré y los pitaré.
Hermanos, Dios es así, no, Dios es amor, misericordioso, pero también es un Dios de justicia. Yo les mencionaba el caso de, ustedes han leído el capítulo 5 de Hechos, el caso de Ananías y Zafira. Los apóstoles, hermanos, estaban haciendo la obra. Ya me metí en otra cosa, es que les digo. Pero ellos querían pretender que estaban haciendo lo mismo que los otros. Porque Bernabé había vendido todas sus cosas, él había traído a los apóstoles, pero lo había hecho de corazón. Y Ananías y Zafira dijeron: vamos a vender nuestro terreno, pues no le vamos a decir cuánto le dimos. Ellos dos se pusieron de acuerdo. Y vamos a traer una parte a los discípulos, nos vamos a quedar con algo nosotros. Pero le vamos a decir que lo traemos lo que nosotros vendimos. Tal y como lo habían diseñado, fueron y venían ante los apóstoles aquí. No, mira, no solo Bernabé, nosotros también aquí, mira, vendimos lo que teníamos. Y dice la palabra que Pedro, oyendo el Espíritu Santo, le dijo: ¿por qué conveniste mentir al Espíritu Santo? Hermano, eso no pasó nomás en la primera. Ese mismo Dios se sigue paseando en la iglesia. No viene el juicio y nosotros nos diramos: no pasa nada. No se confíe, porque el que tiene la espada de dos filos anda en medio de nosotros. Y no solo aquí adelante, hermano. Ya hay algunos que tienen miedo y por eso no se sientan aquí adelante. Se pasea allá atrás también. Así que hermana Jessie por ahí, hermana Nada, por ahí se pasea el Señor también. Y no estoy señalando que ellas anden mal, no, es porque están atrás, hermanos. Ya ustedes están con su mente y dicen: ¿qué hizo la hermana? ¿Qué hizo? Hermanos, por favor. Pero él se pasea, hermano, y trae juicio. Porque Dios no permite que la prueba de aquellos que están resistiendo tiene un periodo. ¿Se acuerdan que les dije yo que los 10 días simbolizaban o representaban un espacio de tiempo, pero que tiene su fin, de manera de probar a aquellos que son fieles? Pero Dios viene y dice: bueno, estamos orando, queremos restaurarlo, pero no se deja. Dios viene y hace su obra. Por eso es que les dice él: vendré. Usted lee ahí en el verso 16, dice: por tanto arrepiéntete, pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Porque él iba a quitar a aquellos que estaban agradando o haciendo las cosas, permitiendo la inmoralidad y todo lo que tenía que ver con el agradar a los ídolos. Así es que, hermanos, el mensaje que nosotros miramos acá debemos tomarlo en cuenta, porque al final del verso 17 dice la promesa, y le leo el verso, dice: el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu, y ahí está en mayúscula, quiere decir el Espíritu de Dios, dice a las iglesias. Esto es para usted y para mí también ahora, y para todo el cuerpo de Cristo que ha recorrido a través de la historia. El mensaje sigue siendo la misma: elogio para los que están haciendo lo que dice allí, la reprensión para lo que está pasando, como también la exhortación, pero también hay una recompensa. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, en la cual ninguno conoce sino aquel que la recibe. Yo sé que ustedes todos han estado atentos para ver qué es eso. El maná, usted sabe que el libro de Apocalipsis, hermano, siempre tiene que ver en un estilo literario que usa mucho el simbolismo. Que no, las cosas no son literales, pero que tiene que ver una representación de algo. Y en este caso, cuando habla acerca de el maná, nosotros debemos entender que sencillamente el maná oculto es una imagen simbólica de Jesucristo. Como el maná hablado allá
en Éxodo para el pueblo de Israel sostuvo y fortaleció a los israelitas durante 40 años de peregrinación en el desierto, así Jesús nos fortalece y sostiene espiritualmente mientras caminamos por esta vida de camino hacia el cielo. Por eso es que dice, le daré del maná escondido. ¿Por qué escondido, hermano? Porque eso solo lo disfruta aquel que le recibe y lo reconoce como Señor y Salvador. No, el que no acepta al Señor, no experimenta, hermano, porque no le da permiso a que Jesús llegue y sea el pan de vida. De hecho, el propio Jesús estableció la conexión entre el maná de la época de Moisés y su propia provisión de salvación. Cuando Jesús anduvo en su ministerio, Él mencionó y Él dijo, yo soy el pan de vida. Y no estaba hablando literalmente, hermano, de algo que ingerimos para comer físicamente, sino estaba hablando de una pan espiritual que nos va a fortalecer para poder tener la valentía de poder mantener la fe. Por eso es que Él dice, el que permanece o el que venciere, le daré a comer del maná escondido. Por eso ese pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Por eso Jesús dijo, yo soy el pan vivo que desciende del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Todos nosotros sabemos que esta materia se va a quedar acá, se va a hacer polvo, pero hay una eternidad esperándolo. Y si hemos comido de ese pan de vida de Jesucristo, entonces vamos a vivir para siempre. Si usted quiere leerlo después en Juan capítulo 6, en el verso 48, 51 hasta el 58, donde Jesús habla y da la analogía de lo que es el pan, que Él es el pan de vida. El maná que sustentaba a los israelitas será una prefiguración de lo que ahora es Cristo, el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El maná mencionado en Apocalipsis 2:17 es otra referencia simbólica de Cristo. Para que nosotros podamos, por eso es que termina allí, al que venciere le daré a comer del maná escondido. Y luego sigue hablando de que este maná oculto, en el sentido de que exclusivamente es para los que creen en Cristo Jesús. Solo los creyentes cosecharán del beneficio de la salvación. Si usted lee Juan capítulo 1 verso 12, dice, a todos los que creyeron, a los que recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y los que van a permanecer para siempre, hermano, son los hijos de Dios. Dice que el esclavo no va a permanecer en casa, sino el hijo. Y eso lo hablamos en los otros mensajes anteriores. Así es que Él es el maná escondido. El mundo incrédulo que rechaza a Cristo nunca conocerá el gozo y la satisfacción de la fe en Cristo Jesús. Solo cuando nosotros los aceptamos. Yo pienso que todos los que hemos aceptado al Señor hemos pasado la experiencia, hermano, de conocer y ver y tener más claridad de la verdad revelada en las Escrituras y poder tener el Espíritu Santo que nos revela a ese Dios al cual nosotros adoramos. Por eso los destinatarios o los que reciben el maná oculto es lo que especifica allí en el verso 17 de lo que leímos. Al que venciere, es decir, el que permanece, el que está allí. El vencedor es aquel que perdura en su fe a pesar de las pruebas y dificultades. Los vencedores son los seguidores de Cristo que resisten con poder la tentación de este mundo. No importa lo que venga, tú sigues mantenido en la fe. Juan, el mismo que escribió o se le reveló el Apocalipsis en su primera carta, capítulo 5, versos 4 y 5, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria,
que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino aquel que cree en Jesús? Que Jesús es el Hijo de Dios. Y por eso es que siempre nosotros predicamos de Jesucristo, para ayudarnos a mantener en esa fe puesta en Él. Por la otra parte, hermano, que dice, y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo en el cual ninguno conoce sino aquel que la recibe. En la Biblia, hermano, solo hay una referencia de esta escritura y solo lo encontramos en el verso 17. Y sin duda tenía que ver con algo que la iglesia de Pérgamo conocía bien en su cosmovisión, en su entorno allí. Y el significado de la piedra blanca es un misterio para los que han estudiado la Biblia y han tratado de darle un significado. Sin embargo, se han propuesto varias interpretaciones y vamos a usar algunas que considero que vienen con la manera que les estaba escribiendo el ángel y a quién se le estaba dirigiendo. En la antigua Grecia, hermano, los miembros del jurado, es decir, aquellos que impartían justicia, tenían esta práctica que arrojaban una piedra blanca para indicar la absolución, es decir, el perdón al que estaba siendo enjuiciado. Entonces tiraban una piedrecita blanca. Mientras que una piedra negra, cuando lo ocupaban, proclamaban la culpabilidad del acusado. Según la historia, se remonta a que por eso es que Jesús les decía, recibirá una piedrecita blanca. Porque el que recibía de parte del jurado una piedrecita blanca estaba absuelto. Y esto tenía que ver con la salvación. Por eso es que dice, le daré una piedrecita blanca al que venciere. Tiene esta manera de poderla interpretar. Y vuelvo, estos son maneras de poder ver. Acuérdese que el Apocalipsis tiene que ver con simbolismo, pero basado en las promesas de Dios y todo lo que escribió a las demás iglesias, uno lo puede relacionar y poder decir, bueno, esto era lo que ellos conocían. Y ellos sabían, hermano, que cuando un juez o un jurado tiraba una piedra blanca, decía, estás absuelto. Eres salvo de la condenación, como tú y yo somos salvos cuando Jesucristo nos ve que permanecemos en la fe, hemos creído en Él, tenemos salvación eterna. Otra de las interpretaciones, y es una de las más quizás aceptadas de lo que habla de la piedra blanca, tenía que ver con el pectoral que el sumo sacerdote, porque estas contenían 12 piedras y cada una de estas piedras tenía grabado el nombre de una de las 12 tribus de Israel. Según ahí en el libro de Éxodo, capítulo 28, nosotros podemos ver. Y al ministrar en el templo, el sumo sacerdote llevaba los nombres del pueblo de Dios a la presencia de Dios. Es decir, por medio de aquellas piedrecitas llevaban y él entraba de una vez al año para expiar el pecado del pueblo. Por eso lo relacionan con cuando él les dijo, le daré una piedrecita con un nombre escrito, que solo lo sabe al que se lo dé. Y la otra, hermanos, y quizás es una de las que tiene más significado, de la piedra blanca, probablemente tenga que ver con la antigua costumbre romana de conceder piedras blancas a los vencedores de los juegos atléticos. El ganador de un concurso se le entregaba una piedra blanca con su nombre inscrito. Esto servía como boleto para poder entrar a un banquete especial donde le entregaban el premio de ganador.
según este punto de vista, Jesús promete a los vencedores la entrega de la piedra blanca y de entrar a la celebración de la victoria eterna en el cielo. Lo más probable es que el nuevo nombre se refiere a la labor del Espíritu Santo de conformar a los creyentes a un cuerpo glorificado donde seremos transformados, y ese nuevo nombre. Así es que lo importante es extender esto, hermano. Va a haber una recompensa y que a los vencedores va a haber salvación, justificación y coronación. Hay un premio para nosotros. Así es que si nosotros lo queremos representar, así que no te batallando, ay, ¿cuál será mi nombre? Dice que va a ser revelado solo al que se lo dé. Así que yo no voy a estar diciendo aquí, hermano, va a ser este. No. Y ni me esté preguntando, hermano, ¿usted cuál cree que va a ser el mío? Vamos a dejarlo allí, pero lo que sé que va a haber un nuevo nombre. Y si usted quiere saber, hermano, mantengamos firmes en la fe. Y se nos va a dar la entrada a la vida eterna. Y allá vamos a estar para siempre con el Señor. Jesús promete dar a los vencedores una piedrecita blanca y en la piedrecita escrita un nuevo nombre. El contexto greco-romano, o sea, griego-romano, esto simboliza absolución en un juicio. Fuimos perdonados, justificados por medio del sacrificio y la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Por la fe, tú y yo somos absueltos de esa condenación eterna. Entrada a un banquete exclusivo como una ficha de invitación o la libertad de un esclavo. Y eso es lo que representa la salvación, la pureza y la relación íntima con el Señor. Yo espero que nosotros estemos trabajando con ese entusiasmo de que un día veremos a aquel que nos va a dar el premio, al que anda en medio de los candeleros, al que tiene la espada de dos filos, al que es y que será, aquel que tiene los ojos como llamas de fuego, que su rostro resplandece como el sol en su resplandor, que su cuerpo está cubierto con un cincho de oro, sus pies son como el bronce bruñido, el que es y el que será, nuestro Señor Jesucristo. Tiene un premio para ti, iglesia. Vale la pena mantenerse en la fe. Pues unidos como iglesia podamos permanecer firmes, ayudándonos unos con otros mientras peregrinamos en este mundo, hermanos. Siéntase parte de una comunidad. Estamos orando en el jornada de ayuno y oración para que todos los que lleguen acá sientan el sentido de pertenencia. Tú perteneces a una congregación donde eres miembro, que tienes una función que hacer, y esa función que tú tienes que hacer la necesita el otro que está a tu lado. Como el que está a tu lado también tiene una función. Cuando tú tienes el sentido de pertenencia, te vas a sentir responsable de la acción que Dios te ha encomendado a hacer dentro del cuerpo de Cristo. Que el Espíritu Santo nos ayude, hermanos, a entender la labor que tenemos que hacer, porque no estás solo. Él ha dejado el espíritu de Él en nuestra vida, que no es un espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sí la podemos hacer, sí podemos tener y comer del maná, sí podemos tener la piedrecita blanca con un nombre escrito para poder llegar a la vida eterna y estar por siempre con el Señor. Amén y amén. Vamos a ponernos de pie.